sí me costó, sin embargo, me gustó bastante todas las conexiones que hacía y la explicación que da de la contemporaneidad, y creo que me quedó muchísimo más claro también porque llevé en paralelo un poco la investigación con el artista contemporáneo asignado y refleja todo lo que decía en la lectora, ¿verdad? Entonces fue como, wow, qué crack este señor. Y sí, es justo eso, ¿verdad? Finalmente yo concluí que ser contemporáneo es ser disruptivo, ¿verdad? Presentar la realidad desnuda que lo colocaba tal cual es a los que la están viviendo pero no la ven, ¿verdad? Y me gustó mucho la lectura. Gracias, Vicky. ¿Alguien más que quisiera aportar? Karen. Sí. Sí, gracias. Yo igual que Vicky, a mí me costó un poco digerirla y eso que también como que traté de leerlo despacio y tratar de ir como comprendiendo cada una de las cosas, pero igual a Vicky, yo hice lo mismo, tratar de buscar el poema aparte, poder leerlo completo y tener como una mejor idea. Y creo que también, como dice Vicky, el estar a la mano de buscar la investigación creo que nos ayudó mucho a entender cómo es que también los artistas trabajan, cómo es el proceso también de entender el arte contemporáneo o un artista contemporáneo. Y como decía Vicky, tal vez es quitarnos esa visión de lo que no es visible o a veces puede ser hasta incómodo para nosotros, ¿verdad? El arte contemporáneo puede traer esa incomodidad o tal vez no incomodidad, pero sí ese issues de nosotros de sentirnos no afines o sacarnos de nuestra zona de confort de lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí les voy a ir preguntando conforme vayamos viendo las preguntas que están en Perusal para que extendamos un poco más la discusión. Si quisiera que vayan en paralelo con lo que escribieron en Perusal o si tomaron notas aparte, porque aquí es donde, o sea, este curso sí es más de discusión, porque si se dieron cuenta, en sí la lectura tiene muchísimo en lo que podemos decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entendí, no entendí esto, me quedó la duda, entonces de eso se trata, ¿verdad? También estos son textos que uno los puede volver a leer de aquí en 1, 2 años y conforme uno va madurando, va ampliando el vocabulario, va conociendo más cosas, se vuelve más enriquecedor. Tal vez la primera vez que yo leo un texto de estos, sobre todo de filosofía, me va a quedar un 20%, o sea, entendí 20%, ¿verdad? Y uno siente que le hablaron en chino, que es como, tal vez como soy muy pequeña para esta lectura, ¿verdad? O sea, no estoy preparado. Y está bien, ¿verdad? La lectura me va a dejar un 20%, está bien. Tampoco son lecturas que están diseñadas para que uno tal vez entienda o comprenda el 100%, ¿verdad? Sino que la lectura me va a decir algo según el momento también en el que estoy, la madurez que tengo, pero si lo releo de aquí a 2 años, tal vez me va a decir más cosas y tal vez vaya a entender más cosas, ¿verdad? Y de eso se trata. Tampoco se preocupen que no entendí el 100%, ¿verdad? Está bien, pero con que se hayan quedado con algo o tengan una duda, que por lo menos de la lectura haya salido una duda, creo que eso es importante, porque si hay una duda, quiere decir que algo resonó, ¿verdad? En lo que estaba leyendo. Creo que también con esto se dieron cuenta del por qué tal vez como la clase sincrónica pasada fue tan cortita, pero la lectura demandaba tanto tiempo, ¿verdad? O sea, no era leer como un cuento, ¿verdad? Los 3 cochinitos y ahí me voy, ¿verdad? No, es una lectura que tengo que estar concentrada. También no sé si ustedes han dado cuenta que hay hay algún material que si yo me distraigo un poquito, toca volver a empezar a leer desde el primer párrafo, ¿verdad? O desde el primer bloque de texto, porque me desconcentré y entonces perdí el hilo, pero ya no sé lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, sobre todo, como dice Vicky, si leen en voz alta, de repente uno se escucha a uno mismo y se da cuenta que no estoy entendiendo nada, que estoy diciendo todas las palabras cual lorito, pero no sé qué dicen esas palabras, qué significado tienen. Entonces, no hay valor en ese tipo de lectura, ¿verdad? Si solo lo leí porque sí, o sea, no me quedó nada, ¿verdad? También era parte de la razón por la que va de la mano, digamos, ese texto en particular, la introducción a la fotografía como arte y la investigación de fotógrafos. ¿Por qué?
En pocas palabras, una persona contemporánea es la que vives. Todos los artistas han sido contemporáneos en su época, ¿verdad? Si se han dado cuenta, cuando mencionaron fotógrafos, artistas que diga contemporáneos, algunos están vivos, ¿verdad? Son del presente y otros pues ya no. Y ya se les clasifica en otra parte de la historia del arte, ¿verdad? Ya se les denomina de diferente forma. Sin embargo, cuando ellos estaban vivos y estaban ejerciendo su arte, eran contemporáneos. ¿Y qué los hacía contemporáneos? Básicamente no encajaba, ¿verdad? Es alguien que no encaja, no se acostumbra, ¿verdad? No vive en el pasado. O sea, no es aquella persona romántica que extraña la época de los 50 porque la música era mejor, porque el arte era mejor. No, no es esa persona. O sea, no encaja, pero no encaja en el pasado, pero no encaja en su tiempo porque entiende que hay cosas del momento actual, del hoy, que no funcionan y que pueden cambiar. Una persona contemporánea se desvincula, ¿verdad? Como que me desasocio, ¿verdad? Como que me salgo de mi cuerpo y soy capaz de ver con una mejor perspectiva. Cristian también hablaba en uno de los comentarios que leí que dejó en Perusal, hablaba de cuando uno se aleja de un problema, ¿verdad? Es más objetivo porque lo puedo analizar de mejor manera. Ustedes piensan cuando se molestan, cuando están enojados con alguien, y el sentimiento está a flor de piel, ¿verdad? Es bien difícil ser objetivo en la situación y poder decir, bueno, tal vez sí, yo tuve la culpa o tal vez yo contribuí de esta manera al problema, tal vez no es toda mi responsabilidad, pero mi reacción o lo que hice de esta forma contribuyó a que este problema se hiciera más grande. Pero cuando estamos en el momento y tengo mis emociones involucradas, no lo puedo hacer. Sucede hasta que yo me separo de esa emoción, de lo que estoy sintiendo y trato de ver el problema pues un poco más fríamente. Lo mismo pasa con una persona contemporánea. No encaja en su época, no encaja en el hoy, sino que trata de desencajarse a sí mismo para poder entender de una mejor forma lo que está sucediendo. Eso hace que también al mismo tiempo, cuando él está creando en ese momento en la historia, mucha gente pues no lo acepte, ¿verdad? Lo rechace. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que no encajan en el hoy, ¿verdad? Que hacen como ruido, por así decir. Sí, Vicky. Gracias. Solo con eso a mí me llevó a pensar a los viajes astrales que les dije, que es como salir del cuerpo, ¿no? Y que te ves a ti mismo y a todo lo que está pasando. Me recordaba eso justo porque me imaginé eso o ese desencaje que usted menciona, justo como eso, ¿verdad? No verse uno en su propia carne, sino ver desde el exterior lo que está viviendo, ¿no? Entonces, fue como hice esa conexión y quería mencionarlo, no lo coloqué ahí en los comentarios, pero me vino a la mente. Gracias, Vicky. Giovanna. Sí, buenos días. También con lo que usted estaba diciendo, lo del arte contemporáneo, que muchas veces en la época no encajan en ese mismo momento. Yo me había puesto ya a investigar y a veces como relacionarlo con la actividad de Perusa. Un claro ejemplo es Leonardo da Vinci, que en su tiempo no se acostumbraba a lo que él estaba en ese momento, sino que él siempre intentaba expandirse, investigar y cosas que en ese momento la otra persona los miraban como que raro, pero si él no los hubiera hecho, tal vez no hubiéramos tenido mucho de lo que tenemos hoy en día en la actualidad. Muchas gracias, Giovanna. Creo que eso es un excelente ejemplo. Piensen que Leonardo da Vinci en su estudio anatómico, ¿verdad? Básicamente se iba a las morgues a ver como que los cuerpos, poder trazar, ilustrar, porque no había información. Entonces, eso era ser contemporáneo en esa época, porque imagínense ir a esos lugares, pues no era como una actividad rutinaria ni lo que él estaba haciendo. Tal vez mucha gente se preguntaba como,
¿para qué? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos esos dibujos? ¿En qué nos van a beneficiar? Pero él veía más allá y sus estudios, pues obviamente abrieron las puertas y empezaron a hacer como la base de otras ciencias y de otras cosas. También creo que Vicky mencionó en Perusal a Van Gogh. Y aunque hoy amamos a Van Gogh, ¿verdad? Hay como que impresiones en litografía de sus obras que uno puede comprar, por ejemplo, en Semaco y poner ahí en su casa en la noche estrellada a un bajo costo, por ejemplo. Es bien fácil encontrar imágenes, ponerlas de fondo de pantallas. Es un artista como bastante popular y querido hoy en día, por así decir. En su tiempo murió pobre, ¿verdad? La gente no lo consideraba un artista pues de alto nivel y la única forma en que él pudo crear fue pues gracias a su hermano, porque su hermano era el que le financiaba, le enviaba dinero, creía en él, pues no sé tan bien hasta qué punto creía en él como artista o obviamente estaba involucrado emocionalmente porque era su hermano, ¿verdad? Entonces siempre le voy a echar una mano. O sea, había también hay un factor emocional que lo hacía pues empujar al hermano, que no sé si realmente él veía lo que podía llegar a ser o también era el factor familia. Lo cierto es que en su tiempo, en el momento en que Van Gogh vivía, pues no, la gente no lo reconoció, no tuvo el reconocimiento que tiene hoy en día, ¿verdad? Duchamp también con su Migitorio, que fue como una sátira, una broma al momento de entrar a ese concurso que manda la pieza, se volvió contemporáneo. Entonces son todos esos artistas. Piensen que si vamos hoy a una exposición, tal vez muchas de esas obras me van a hacer ruido, ¿verdad? No me van a gustar, no las voy a entender, ¿verdad? Pero tal vez es eso que están pasando, que en este momento nosotros como sociedad, como cultura, no podemos ver más allá y qué sé yo, de aquí a 50 años van a ser esos nombres, esos artistas, los que se estudien en la historia del arte, como los pioneros, como los que abrieron el campo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una visita al Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, la colección primaria es arte moderno, no es contemporáneo. Entonces ahí que vamos a evaluar otras cosas. La temática va a ser más como paisajista, se van a ver más la técnica, ¿verdad? Pero no va a ser arte contemporáneo, ¿verdad? En sí, Museo de Arte Contemporáneo como tal en Guatemala no hay. Estaba el Museo del Huevo, ¿verdad? Donde se hacen exposiciones de arte contemporáneo, es privado, pero es el huevito, no sé si han visto en la Diagonal 6 que hay un huevo. Ese es el Museo de Arte Contemporáneo, donde de repente se montan exposiciones, pero un museo, digamos, como del calibre, del tamaño del de arte moderno, Carlos Mérida, en la Avenida de los Museos, no existe, ¿verdad? En arte contemporáneo como tal. Sí se hacen a veces exposiciones que tienen artistas contemporáneos, como por ejemplo la Bienal de País, a veces se monta ahí, ¿verdad? Que tiene arte contemporáneo. También aquí escribía Daniela, eh, soporte del dadaísmo, ¿verdad? Cuando mencionábamos a Duchamp, creo yo. No sé si quiere comentarnos, Daniela. Pues no, solamente que eso es parte del dadaísmo, pues porque Duchamp, me recuerdo yo que en esa época él sacó esa como sátira, se podría decir. Y pues sí, me llamaba mucho la atención ese como concepto disruptivo que tenía con la sociedad. Aparte que también me llamaba mucho la atención, bueno, escuché la entrevista de Denis Leder y también hablaba él sobre ver la luz en medio de las tinieblas, pero más que ver la luz en medio de las tinieblas es entender las tinieblas. Y a eso me refiero con que, digamos, entender como el concepto bien de lo que está sucediendo en la sociedad, pero también estar como apartado de eso. Es como mero contradictorio porque a la vez como que trata de alejarse, pero es como algo ambivalente. Ajá. Y pues Es como nada. decir, estoy o no estoy, ¿verdad? Ajá. Porque sí está, pero al mismo tiempo no está. Exacto. Parece como tipo Cantinflas. Uh-huh.
Y pues Muy eso, bien. y también aparte en la entrevista de Dennis Leder me gustó que mencionaba a varios artistas como Meredith Monk, que ella es una artista como, bueno, para mí el performance es como algo extraño, porque sí, bueno, no extraño, sino interesante, se podría decir, porque es un arte que pocos lo entienden y es como hacer ruidos y todo eso, pero sí me llama la atención como eso, y es interesante como analizarlo. Y pues nada, y aparte de la entrevista estuvo bonita. Eso. Gracias, Daniela. ¿Alguien más que quisiera comentar que haya visto la entrevista a Denis? ¿Nadie? Otra cosa que quería tocar aquí, que eso es más del video, ¿verdad? Si se dieron cuenta, según el texto de Roland Barthes, ¿verdad? Nos habla que la fotografía tiene un lenguaje específico, ¿verdad? Es un texto, ¿verdad? Cuando uno ve una foto es como leer un texto. Y eso es a lo que no estamos acostumbrados muchas veces. Muchas veces leemos las fotos como que estuviéramos leyendo lecturas de primaria, ¿verdad? Como cuando uno empieza a aprender a leer, ¿verdad? Mi mamá me ama. Y repetimos como que la unión, ¿verdad? Los sonidos entre una consonante y entre una vocal y nos vamos así sin hacer sentido al texto, ¿verdad? Sin entender, o sea, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Solo lo estamos repitiendo. Entonces, a veces pareciera que leemos las imágenes de esa forma y que leemos y consumimos el arte de la misma manera. Entonces, por lo mismo, es muy común pues decir, no entiendo esto, ¿verdad? O eso cualquiera lo pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esa lectura, es una lectura superficial. No estoy entendiendo el por qué, de dónde viene, el para qué. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a nutrir ese lenguaje visual, así como estas lecturas que van a encontrar en Perusa los van a nutrir a nivel de comprensión lectora e intelectual. ¿Por qué? Porque es otro nivel de lectura. O sea, forzosamente tienen que buscar ciertas palabras en el diccionario que seguramente no estaban en su vocabulario. O sea, no sé cuántos de ustedes en sus conversaciones incluyen la palabra anacronismo, por ejemplo, ¿verdad? Si la habían utilizado antes, ¿me entienden? O sea, es ese tipo de lectura que expande. Pues lo mismo sucede con las imágenes, que solo al momento en que nos exponemos a otro tipo de imágenes, nuestra capacidad de interpretación pues se va expandiendo, ¿verdad? Entonces de eso se trata. ¿Cómo lo logramos hacer? ¿Cómo sucede? Por eso se recuerdan al inicio, vimos esta como guía de cómo leer o cómo interpretar obras de arte. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque sí, ¿verdad? Como mencionaban, podemos utilizar, y yo les ponía ahí la técnica de la 6W, y creo que también fue Vicky la que comentó, que si la utilizamos como que aisladamente, por así decir, pues nos puede dar como respuestas incorrectas, básicamente, porque yo me lo puedo inventar, ¿verdad? Si es muy superficial. Sin embargo, también si yo utilizo la 6W, también me tendría que haber obligado idealmente a investigar, porque si no, también es como cuando llenamos el perfil del grupo objetivo. Entonces yo me lo invento. Entonces voy a decir, bueno, de 20 a 30 años, nivel socioeconómico medio, y empiezo a agarrar como las cosas como más comunes y más cercanas para inventármelo. Pero un buen grupo objetivo, ¿de dónde sale? De la investigación. O sea, de ir realmente a observar, de tratar de indagar, ¿verdad? Y entonces solo así puedo realmente armar eh, este texto, armar este perfil de persona con información real. Si no, igual puede ser como tipo tarea de universidad donde uno se alimenta, ¿verdad? Así como tienen microondas, tienen refri, pero igual cuando uno se pone a leer esa información, o sea, ¿de qué me va a servir esta información? De si tiene lavadora o tiene refri para hacer un logo. Tal vez para este caso en particular no me sirve de nada esa información, ¿verdad? Entonces solo viene de una buena investigación. Entonces, no hay otra forma de extender y mejorar el lenguaje visual que investigando.
O sea, forzosamente tengo que investigar. Si yo encuentro algo y voy a una visita guiada, por eso les decía, si, no sé si alguien pudo ir a la visita guiada que ocurrió el sábado, que les compartí, ¿no? Sí, Daniela, ¿usted fue? Sí, fui y también ahí estaba Emma. Cuéntenos. Ah, muy bien. A ver, cuéntame su experiencia y luego que Emma nos cuente qué aprendió, qué le llamó la atención, qué pudo comprender mejor con la visita que cree que no hubiera podido comprender si hubiera llegado al lugar solita. Pues sí, me pareció bastante interesante, me gustó porque hablan del tema de la sostenibilidad y temas polémicos como la política, el arte, la cultura, pero me gustó mucho cómo lo adaptaron, digamos, así como Manuel Chabajay, creo yo que se llamaba, que utilizaba, bueno, él de su cultura o de su región, por decir así, de donde él viene, él, digamos, en el lenguaje, creo yo que quechí, o no sé si es, ¿cómo era que era? Ah, sí, era Tzutuhil, ajá, Tzutuhil, pues ahí no existe la palabra basura orgánica, sino que no hay como descripción para eso, solo hay como para... Y entonces no podían describir en ese momento no podían describir el nombre de la basura que hay acá ahora, ¿verdad? Entonces no tiene como un nombre específico para eso, digamos, y entonces por toda la contaminación que hay ahora y cómo es que todos los artistas tratan de adaptar su arte para, digamos, dar a entender lo que digamos, de la sostenibilidad, la ecología. Y algo que me gustó bastante fue también el arte de Camila. Camila es una artista también guatemalteca, que ella, pues, vivió muchos años en un vivero y pues en ese vivero trabajó y vivió y pues habían unas plantas con las que ella con el musgo hizo un arte, ¿verdad? Y esas 3 imágenes las puso frente a una televisión, así de un video donde ella actualmente está ahorita en Barcelona y ese video, digamos, lo presentó como el ahora, en la actualidad, y cómo es que esos dos polos opuestos están entre sí, o sea, cómo se ve esa, no sé cómo decirlo, como eso contrario. Y digamos, ella también presentaba cómo es que ahora se ve la contaminación audiovisual y todo, y cómo cómo le costó ese proceso de pasar de vivir en un vivero aquí en Guatemala a Barcelona lleno de contaminación visual, carros, semáforos, gente, y pues eso, me llamó bastante la atención. Gracias, Daniela. También creo que con esto que nos comparte Daniela y los dos artistas, tanto Camila como Manuel, hablan de su contexto, ¿verdad? Desde sus intereses, pero desde quién son ellos y de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, por eso es que también a veces la lectura visual de las obras es compleja, ¿verdad? No la voy a entender al 100% nunca. Sin embargo, si yo investigo, eso me va a abrir un poco más la posibilidad de entender. De lo contrario, yo la voy a leer desde mi posición y mi propia experiencia. Tal vez si yo nunca he vivido en un vivero, si no me gustan las plantas, si no tengo jardín, pues leer e interpretar una obra de Daniela, de Carmela era, ¿verdad? Camila. Ajá. Camila, solo me recordé que era con la C. De Camila, como nos comenta Daniela, va a ser muy complejo porque no he tenido esa experiencia, ¿verdad? Tal vez si yo he crecido y nací en una jungla de concreto, pues ver ese tipo de obra pues no me hace mayor ruido, ¿verdad? O sea, ver la televisión con la ciudad y los carros ahí moviéndose, la contaminación visual, pues para mí va a ser como mi casa, ¿verdad? Mi jardín, lo bonito, ¿verdad? Entonces, por eso es importante investigar y conocer al artista. Ahora, Emma, cuéntanos su experiencia y qué fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué logró entender que sin la visita guiada hubiera sido muy difícil de interpretar? En sí, yo realmente si hubiera llegado solo así, sin la visita, hubiera sido muy difícil comprender porque
incluso yo me esperaba realmente así ver obras en cuadros pintados y cosas así, ¿verdad? Normalmente cuando uno le dice un museo o algo relacionado con eso, siempre lo relaciona con obras pintadas o algo así. Pero en este caso habían diferentes objetos y diferentes representaciones que cuando si uno va solo, ¿verdad? Y no se lo explica la persona, lo puede tomar de una forma, incluso ni siquiera poner la atención y solo pasar de largo, ¿verdad? Pero el que más me llamó la atención fue el de Marilyn Boror, que ella puso unos cuadritos de cemento y en los cuadritos de cemento estaba unos hilos, que esos hilos se realizan, ¿verdad? Con diferentes recursos naturales, ¿verdad? Entonces prácticamente estos hilos no son fabricados así con cosas que no son naturales, pero sí llevan su proceso para industrializarlas. Y esto representaba que prácticamente para realizar un objeto se tiene que transformar otros o destruir otros ecosistemas, ¿verdad? Que prácticamente eso es lo que se mira pues hoy en día. Y también me gustó mucho el sentido de que yo no lo había visto desde este punto de vista, ¿verdad? Pero prácticamente los objetos que miramos o que decimos que contaminan nuestro medio ambiente también son parte de la naturaleza, querramos verlo así o no, porque estos recursos naturales son los que llevan un proceso para tener un producto final, así que al final sí son parte de la naturaleza, pero depende de nosotros qué uso le demos y qué tanto consumismo también conlleva el realizar estos elementos. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención de la exposición. Gracias, Emma. Pues me alegro que hayan podido ir, que tomaron sus notas, investiguen. De Manuel Chabajay, creo que es. Hay un proyecto, ahorita no me recuerdo el nombre, que hizo él también, em, con unas como canoas, ¿verdad? En el lago, donde están todas como que amarradas, ¿verdad? Entonces como que es como un tipo performance, ¿verdad? Donde las canoas están van como en círculo. Es bastante lindo el proyecto para que traten de investigarlo, ahorita no recuerdo el nombre. Y de Marilyn, el que a mí más me gusta, a nivel personal, tal vez por el peso y lo confrontativo que es su obra Edicto Cambio de Nombre, que el Museo Reina Sofía compró la obra. Entonces también eso es importante, ¿me entienden? O sea, cuando uno busca artistas y busca artistas guatemaltecos, hay como pseudo artistas, ¿verdad? Que al final pues no es por nada, pero han tenido como cierto reconocimiento por conexiones. Pero, por ejemplo, cuando tenemos a una Marilyn Boror, que es el mismo Museo Reina Sofía de España, quien traquea, ¿verdad? Y ve su obra y dice, esto tiene resonancia, ¿verdad? Esto es importante y compra mi obra, pues eso es como que uno le vuela la cabeza y dice, o sea, esta gente sí está haciendo cosas relevantes en la industria del arte, no fue por conexión de X y Y, ¿verdad? Entonces, ese proyecto me parece súper interesante porque Marilyn se da cuenta cómo muchas personas de ascendencia maya, ¿verdad? Se cambian el nombre, se cambian el apellido y se lo cambian muchas veces por la misma discriminación, ¿verdad? Porque al tener estos tipos de apellido, pues sufren discriminación. Entonces ella documenta todos estos edictos de cambio de nombre que hay en el diario oficial, ¿verdad? Y decide ella también cambiarse el nombre. Ahorita no recuerdo qué apellido se puso, pero es uno de esos apellidos pues resonados en Guate, ¿verdad? Piensa en Castillo Sinibaldi, obviamente tiene un peso, ¿verdad? Entonces se cambia el nombre intencionalmente, por eso a uno de esos apellidos como para evidenciar el racismo y luego se vuelve parte de la obra todo el hate, ¿verdad? Y todas las críticas que recibe en Twitter. Entonces el año pasado yo fui a ver su obra y le agregó Castillo Novela. Gracias, Karen. Y encima creo que como ellos son los de la cementera y ella vive, bueno, su familia es
Ay, no me recuerdo el nombre, pero es una región que está cerca de Antigua y produce muchísimas flores. Entonces, como que hacía relación porque los novelas tienen ahí como una nueva cementera y estaban, por la contaminación del agua, estaba afectando la producción de flores, ¿verdad? Entonces, como que hacía sentido la relación porque escogió este apellido de Grandes de la cementera que está afectando su región, ¿verdad? Y como les digo, lo más impactante para mí fue como en el montaje, que también es importante, como dice Emma, nos salimos de la estructura tradicional de enmarcado, ¿verdad? Sino que ella colocó como que un rollo de papel gigante en donde imprimió a gran escala esos tweets de racismo, ¿verdad? Donde se evidencia, obviamente como que les borró el nombre, pero se evidencia cómo la gente la ataca y cómo seguimos siendo un país sumamente racista, ¿verdad? Porque la criticaban por el hecho de haberse cambiado el nombre sin saber que igual todo era como parte de un performance, ¿verdad? De la obra de arte en sí, como para hablar y hacer esta crítica social a nivel de racismo, ¿verdad? Cómo el nombre puede tener tanto peso y afectar de una forma tan grande a nivel de racismo, ¿verdad? Entonces esa fue la obra que se compró y es parte de la colección del Museo Reina Sofía en España. Muy bien, alguien más que quisiera hablar de algo de lo que estamos discutiendo ahorita, de artistas contemporáneos, si vieron el video, si fueron exposiciones o algo, antes de pasar a las exposiciones como tal, ¿no? Sí, Emma. Sí, solo quería decir de que sí, lo bonito también de esta exposición es que uno también forma parte, eh, incluso puede acercarse, tocar, ser parte de lo que ellos están tratando de dar el mensaje, ¿verdad? Y también solo quería agregar de que esta exposición todavía sigue hasta el 4 de agosto, ¿verdad? Por si quieren ir a ver, todavía tienen la oportunidad de verlo porque realmente vale la pena, es una experiencia bastante enriquecedora. Gracias, Emma. Y creo que también eso va nutriendo sus sketchbooks, ¿verdad? Porque obviamente van conociendo más nombres, o sea, no voy a encontrar en el sketchbook Pablo Picasso, ¿me entienden? Porque ya, o sea, no es contemporáneo, entonces si no conocían nombres, eso les ayuda a ir viendo nombres, a ir viendo temáticas. A ver, como viendo la forma en que se abordó, porque sí, ¿verdad? Se habló de contaminación, pero ¿cómo abordan estos, desde dónde investigan estos artistas para hablar pertinentemente de lo que ellos conocen, ¿verdad? Porque todos están hablando también desde su contexto y cómo afecta, en este caso, por ejemplo, la contaminación, mi mundo y mi realidad, cómo lo vivimos, ¿verdad? Sí, Rocío. Ujú.
Gracias, Rocío. Creo que hay algo importante y es que requiere esfuerzo, ¿verdad? Y piense que cualquier cosa que usted quiera aprender le va a tomar cierto esfuerzo. ¿Verdad? Si decimos, bueno, yo quiero aprender a hablar inglés, yo puedo tener la buena intención, pero si no me dedico ciertas horas, es como en la escuela, si usted llevaba inglés en la escuela, al menos le tomó una inversión de 1 hora a la semana en su clase de inglés ahí adentro, ¿verdad? Y una y otra vez, y luego tareas en casa. Igual sucede con el arte, obviamente no lo vamos a entender todo así como de un principio, es como cuando usted segura que en la experiencia que tuvieron en la visita guiada, se pudieron dar cuenta que es abierto, o sea, no me cuesta dinero, ¿verdad? Me cuesta esfuerzo y tiempo, eso sí, porque tengo que ir a la visita guiada en el día que citan, ¿verdad? Y estar ahí presente, pero es accesible, ¿verdad? El conocimiento es accesible y hoy más que nunca, o sea, si me llama la atención algo, a mí me ha pasado, yo he ido a muestras y exposiciones en donde no conozco a todos los artistas y tal vez no todos me interesa, pero al menos tomar una foto con el celular, ¿verdad? De la obra y del nombre, ¿verdad? De la plaquita que tiene, de la cédula que tiene la obra de información y cuando llego a mi casa ir a investigar, ¿verdad? Por lo menos ver un videíto, ver una entrevista, meterme a ver el portafolio del artista y ver qué es lo que dice que hace, ¿verdad? Y eso va nutriendo poco a poco. Entonces creo que estar abiertos a investigar y entender que requiere un esfuerzo. No voy a comprender el 100%. Imagínense, yo no conozco el MoMA, no he ido al MoMA, pero me imagino que tiene una muestra grande, ¿verdad? Entonces, comprender todos los artistas está complicado, ¿verdad? Pero por lo menos llevarme a uno, seguir cuentas de museos, ¿verdad? Como les decía la otra vez, el MUAC, el MoMA, el Museo del Jumex, por ejemplo, si tienen la oportunidad de viajar, ¿verdad? Cualquier país al que vayan, tratar de hacer una visita al Museo de Arte Contemporáneo del país, de la ciudad, o al Museo de Arte, si solo tiene arte en general, llevarme nombres y eso me va a ir nutriendo poco a poco, ¿verdad? Pero es inevitable que también haya gente que se sienta que no entiende y que no tiene el acceso, pero también si nos preguntamos cuánto esfuerzo ha puesto esta gente en comprender, tal vez también ahí vamos a tener las respuestas, porque si quiero comprender, pero no he dedicado ni un solo minuto a ir a buscar videos, información y leer, pues está bien difícil comprender, pero algo que es sumamente complejo y que habla, como les decía, de el contexto y de dónde viene el artista. O sea, si no hemos vivido las mismas experiencias, no vamos a poder leer la obra de la misma manera. Entonces yo creo que toca invertir tiempo. Ahorita que a ustedes forzosamente les toca porque es parte del curso, o sea, es parte de sus puntos, por así decir, investigar, leer. Entonces tienen esa ventaja. Entonces también como que el compromiso de la gente que ustedes conocen y pueden estar un poco interesados en el arte, pues de compartir lo poco o mucho que saben. Tal vez no van a saber el 100%, pero involucrarse, o sea, queda involucrarse en todo lo que tengan al alcance. Por ejemplo, yo igual saqué el curso de arte contemporáneo de la MUNI. Es súper accesible, ¿verdad? Creo que pagaba como, ay, menos de 100 quetzales al mes, algo así. Y parte de mis maestras fue Marilyn Boror, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? O sea, hay cosas accesibles
que le da a uno la oportunidad de estar con artistas que hoy en día están haciendo cosas y que imagínense, o sea, los referentes de Marilyn son otros artistas que tal vez yo no conocía, ¿verdad? Que me abren la oportunidad y las puertas de explorar otra gente. Y así pues uno va haciendo como una telaraña de conexiones, de referentes y empieza a empaparse de otras cosas. Ahí está, Karen nos puso la información, está 75 y descripción 150, eso es bastante accesible, ¿verdad? Obviamente requiere esfuerzo. O sea, yo lo saqué en 2 años, porque el primer año no lo pude terminar. O sea, tenía tanto trabajo que no podía llegar a las clases y lo abandoné. Entonces me volví a meter al otro y al siguiente año me tuve que comprometer a estar ahí en mis clases. Requiere esfuerzo. O sea, está la inversión en 75 quetzales, el poder aprender del arte, pero me requiere más de 75 quetzales, que es tener ese tiempo para prestar atención y hacer tareas, ¿verdad? Pues eso sería mi intervención. Ahora con las exposiciones, lo voy a dejar abierto, entonces quisiera que 3 personas voluntariamente levanten su mano que quieran exponer de lo que investigaron. Muy bien, ahí tenemos a los 3. Entonces vamos a empezar con Cristian. Gracias, Tele. Bueno, pues yo sí se ve en pantalla. Ok. Sí. Investigué sobre Dennis Leder. Por lo que entendí, él es de Estados Unidos, pero él vive y pues está aquí en Guatemala. Tiene muchas obras muy interesantes. Él es como escultor. Las obras que más me llamaron fueron estas, ¿verdad? Él trabaja mucho con hierro. Entonces, por lo que le pregunté a un herrero que está por acá, es bastante, bueno, no es como complicado, pero sí necesitas bastante práctica y experiencia para poder moldearlo a tu gusto y a tu antojo, podría decirse, para hacer cualquier forma, ¿verdad? Sobre todo las curveadas, es un proceso bastante complicado. Pues dice que ha tenido 2 exposiciones individuales y pues 3 esculturas están aquí en Guatemala. Hay una en El Salvador y había otra nueva en Guate, pero esta información es algo antigua, por decirlo, porque es de 2017, entonces es algo antigua. Eso. No sé. Muy bien, yo creo, ¿vio el video de la entrevista? Fíjese que no lo vi. No. Entonces creo que para empezar, si estamos investigando a alguien, es como un must, ¿verdad? Porque ahí vi que sacó la información de Sol de Río. Y está bien porque Sol de Río es la galería que lo representa. Sin embargo, Sol de Río no es Dennis Leder. Y va a poner mi portafolio, mi CV pequeñito, ¿verdad? Entonces, si es investigar, es empaparme y conocer quién es, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, como que fuera su papá, decirme así, le gusta el helado de chocolate, ¿verdad? Los fines de semana juega ping pong, o sea, de eso se trata, porque si no, o sea, eso lo podemos encontrar y no tengo nada contra usted, solo lo que quiero es que entiendan por qué es tan importante empaparse, porque estos empiezan a ser sus referentes y el investigar de uno y exponer, pues ayuda a toda la clase a comprender mejor, o sea, en lugar de decir, bueno, todos me van a investigar 10, pues investiga uno, pero lo que comparta, pues que ayude a los demás. Entonces no puede ser superficial. Y digamos que lo más interesante para mí de Dennis Leder es cómo se une la religión al arte contemporáneo, porque Dennis como que vive y trabaja en la iglesia católica, ¿verdad? O sea, es sumamente religioso, pero cómo también se puede vincular y crear y hacerlo y hacer arte que no sea como arte religioso precisamente, ¿verdad? Entonces creo que eso para mí es interesante, es una persona que cuando uno lo escucha hablar como que inspira y sobre todo por su edad, porque es de una edad avanzada y ver cómo alguien, sin importar su edad,
está tan comprometido con su obra. O sea, piensen en sus abuelitos, si todavía sus abuelitos estuvieran así de sumergidos en su pasión, ¿verdad? Creo que ese es como el reto también de la tercera edad, que muchas veces pareciera que cuesta como que continuar ciertas actividades y tener a esta persona que sigue produciendo, pues como que uno dice, como que eso mismo lo mantiene joven, por así decir, porque hace lo que le gusta. Entonces, para los que no han visto, vean el video de la entrevista. Sí, Daniela. Sí, solo yo estaba viendo el video y cabal quería comentar algo relacionado con Denis Leder, que dice que su estudio está ubicado en una casa de retiro de zona 9 de Misco, pero no sé si se podrá llegar y darle recorrido a uno, pero sería interesante llegar y conocer, ¿verdad? Pero no sé si se puede. Y aparte que también cabal en la entrevista decía que el arte es la respuesta, ¿verdad? Igual me hablaba de Meredith Monkey y que ella es una artista que trabajó 52 años de su vida, le dedicó al arte y pues ella más que todo dice que cree en el poder curativo del arte y que eso, que el arte es la respuesta, igual que Denis Leder dice lo mismo y confirma eso, ¿verdad? Y pues eso me llama mucho la atención. Gracias, Daniela. Así es, digamos que es gente que al final del día, como que toda su vida o todo lo que hacen nutre su producción artística, ¿verdad? O sea, que ahí es, o sea, que tienen dudas, hay cosas que no comprenden, al final lo desembocan en su propia obra, ¿verdad? Su propia producción. ¿Quién más tenía en lista de espera que quería compartir, quería exponer? Ok, dele a Marian. Ahorita comparto mi pantalla. Bien. Y otra cosita, chicos, recuérdense normas APA, ¿verdad? Hay normas APA específicas. Solo poner el link no es norma APA. Entonces eso voy a tratar de ser como un poco más incisiva con ustedes porque cuesta aprenderlo y si no cuando lleguen a su proyecto de grabación se van a arrepentir no haber practicado poquito a poco. Entonces, porfa, revisen normas APA, cómo se cita, si es copy-paste, literal, menos de 40 palabras, más de 40 palabras, menos de 40 palabras, por ejemplo, lleva comillas, ¿verdad? Más de 40 palabras, no lleva comillas, se pone nombre y año, ¿verdad? Apellido y año, entre paréntesis, cómo es el formato en bibliografía. Entonces, ese tipo de cositas, sí les voy a pedir que lo tengan más a la vista. Lick, solo me parece que mi compu no está dando permiso como para grabar, entonces solo voy a hacer eso y lo comparto. Ok, entonces creo que también tengo a Giovanna. Entonces que pase ella y luego le da a usted. Dele, Giovanna. Ya se mira, Nick. Sí, ya lo vemos. Bueno, buenos días, compañeros y licenciada. Bueno, les voy a presentar el pintor contemporáneo que yo escogí, que en esta ocasión es Carlos Mérida. Carlos Mérida perdón. Se conoce que tuvo una ascendencia de quiché y española, ya que gran parte de su infancia la pasó en Guatemala, que fue en 1907, y regresó a sus tierras en Quetzaltenango con su familia, donde era originaria. Al desarrollo de sus estudios de dibujo y pintura se había comenzado en la capital, además de estudios como de música, tuleta y muralista. Nació en Guatemala en 1909
91, perdón, y murió en México el 21 de diciembre en 1984. Algo de su biografía que, como acabo de mencionar, que es de descendencia de quiché y española. Fue también en Quetzaltenango, que era originario de su familia. Era músico también, y uno de sus maestros fue Jesús Casillo. En territorio europeo se introdujo el ámbito de intelectuales paraísmo, que tristemente su amigo Carlos Valentín se suicidó allí, lo cual lo afectó gravemente a Mérida, que regresó en 1974, un año después de su inauguración en su primera exposición quiché. Aquí un poco de su vida, que en 1919 contrajo matrimonio con Dalia, que es su esposa, y viajaron ambos a México para poder expandir su arte contemporáneo. Uno de sus logros que fueron sus pinturas. Ahorita a continuación vamos a ver unas cuantas, que esta que es la Ana bailando, que fue hecha por 1954, y la obra que está a la par fueron Las Tres Doncellas. No encontré en cuánto se hizo. También algunos de sus logros, que formó parte del Mural de México colaborando con Diego Rivera, que fue en 1922, y en 1931 que también la presenció. Puede que una de sus obras que está vista en el público. Un poco de resumen, las normas APA que encontré para poder encontrar toda esta información, más el link donde saqué la información, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Buen trabajo con su investigación. El único detallito es que Mérida no es artista contemporáneo, es un artista moderno. Se clasifica dentro del arte moderno, igual que Diego Rivera, ¿verdad? Que es un muralista mexicano, por eso trabajaron juntos. Frida Kahlo está dentro del arte moderno, que no está mal, pero lo que quisiera es que en el enfoque de todo el curso se va a centrar en el arte contemporáneo. Entonces, solo verifiquen que lo que están buscando, investigando, sea arte contemporáneo, que es básicamente la gente que está produciendo, pues ahorita, ¿verdad? Y que hace cosas disruptivas. Entonces, de eso se va a tratar. Por ejemplo, no cabería en esta exposición que vengan a hablar de Rembrandt, ¿verdad? Porque no es contemporáneo, ¿verdad? Tampoco Van Gogh, Cézanne, ¿verdad? No se clasifican dentro del arte contemporáneo, son otras categorías de arte. Muy bien, sí, María. Perdón. Dígame, Giovanna. Es que sí, iba a investigar yo a una de las personas que había puesto en la investigación. En el listado. En el estado, sí, perdón, que era, creo que Londi, bueno, una mujer. Indiferente. Sí, una mujer, pero alguien ya la tenía puesta en. Y está bien, está bien, el propósito es que investiguen otros, porque el arte contemporáneo no solo son el listado que yo les di, hay más nombres, ¿verdad? Entonces, solo esas mismas obras, no se preocupe, solo que para no confundir al resto de la clase y que no se vayan con la idea que Diego Rivera y Mérida son contemporáneos, necesitaba hacer esa aclaración, no son contemporáneos, son de arte moderno. Ahora sí, María, su turno. Ahorita. Bueno, yo investigué de Lourdes de la Riva. Ella es una artista visual guatemalteca, nació en 1955 y es mejor conocida por el monumento urbano de la Plaza al Espíritu Ganador, que fue creado en el 2013, que es esa que adjunté ahí. Ha tenido varias exposiciones, ha tenido 10 exposiciones nacionales
desde el año 2000 al 2018 en varias galerías. Esa exposición donde se ve como fotos y partes de un mapa se llama Busca una pista, inventa la historia, y fue en Costa Rica. Las internacionales ha participado en más de 60 exposiciones colectivas: Guatemala, Salvador, como dije, Costa Rica, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Italia y Francia. Y esa obra de como el tronco se llama La Gran Victoria. Ha tenido varios reconocimientos también. Ganó 2 convocatorias escultóricas acá en Guatemala, INMACO 2011 y Olímpica 2012. Fue premiada en el 2014 con el Premio Internacional Sport et Art en Suiza. Ha obtenido premios en la Bienal de Arte Pais en los años 2000, 2002, 2004. Y fue invitada en el 2010 por el curador José Naceda para la primera Trienal del Caribe y Centroamérica, en donde obtuvo una mención también. Y estas fueron algunas de sus obras que encontré, que también son en exposiciones muy grandes. Estas son internacionales. Y eso es todo. Gracias, María. No sé si la sigue en redes o no, a Lourdes. La verdad es que no. Bueno, entonces sígala, tiene Instagram, sobre todo porque hubiera sido bueno, hubiera sido genial que hubiera ido al performance que acaba de pasar hace como no más de 2 semanas. Fue en el Museo de